Muy bien, muy buenos días, señoras y asesores presentes en la 7ª Convención Macrorregional de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales de las entidades del sector público, régimen disciplinario y procedimiento sancionador que hemos denominado a la presente convención. En el presente día nos acompaña el señor abogado, doctor Hugo Fernando Delgado Alvisuri, quien tratará el tema Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de procedimiento administrativo disciplinario. El doctor Hugo Fernando Delgado Alvisuri es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado también cursos de posgrado en Derechos Fundamentales y Garantías Procesales por la Universidad Castilla-La Mancha, España. También una diplomatura de especialización en Derechos Fundamentales del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Se ha desempeñado como asesor jurisdiccional especializado del Tribunal Constitucional, asesor en temas constitucionales de la alta dirección del despacho del Ministerio de Justicia. Ha sido también comisionado de la Defensoría del Pueblo, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la Defensoría del Ministerio del Interior, asesor del Consejo Nacional de Derechos Humanos, asesor de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y también se desempeña como docente universitario. Recibamos con un caluroso aplauso entonces al doctor Hugo Fernando Delgado Alvisuri. Muy buenos días con todos. En primer término quiero expresar mi agradecimiento al Ministerio de Justicia por la invitación para participar en este encuentro de asesorías jurídicas 7ª macrorregional, un espacio realmente interesante para discutir estos temas de actualidad y principalmente dentro del punto de vista eminentemente práctico y jurisprudencial, como es el que se ataca el día de hoy, la jurisprudencia en torno al procedimiento administrativo sancionador. Más que una ponencia, considero que es un compartir experiencias en torno a este tema que en la jurisprudencia constitucional desde el año 96 ha tenido un tratamiento interesante y aparte numeroso. La presentación del día de hoy la vamos a determinar en dos partes. La primera va a ser establecer cuáles son los criterios del Tribunal Constitucional en relación a este tema, el procedimiento sancionador, cuáles son los criterios y principalmente los lineamientos jurisprudenciales en base a una serie de principios desarrollados en este tema, en base a la interpretación de la Constitución, y en segundo lugar, hacer un breve recuento de la abundante jurisprudencia de los temas más importantes, paradigmáticos o controvertidos, los cuales, como ustedes saben, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, constituyen pues jurisprudencia de cumplimiento obligatorio, no solamente para los operadores de justicia, sino también principalmente para todos los ámbitos legales y administrativos, y más aún en la actividad de ustedes en las áreas de asesoría legal. Un poco de unas reflexiones a modo de consideraciones introductorias. Desde el año 96, fecha de inicio del Tribunal Constitucional, 26 de junio, se comienzan a plantear estas demandas, principalmente de amparo constitucional, con respecto a estos procesos, pero principalmente en el ámbito del Decreto Supremo de la 276 y el 005 del 90. Su mayor incidencia se daba por el hecho de una indebida conformación de las comisiones, de estas comisiones de procesos administrativos disciplinarios, pero además también por el incumplimiento de los plazos, los trámites e instancias que al final culminaban con la afectación al derecho al trabajo y principalmente al debido proceso. Son numerosas del año 96 hasta la fecha, lo cual entonces nos da un espacio importante de reflexión con respecto a los distintos criterios jurisprudenciales que ha desarrollado en este caso el Tribunal Constitucional. Una de las primeras, observaciones que podríamos hacer al respecto es en el sentido siguiente: la capacidad de sanción, de acuerdo al Tribunal Constitucional, es una capacidad
principalmente limitada, pero necesaria, ¿no? El Estado de Derecho constitucional requiere implementar mecanismos de sanción, entendido como la limitación o infringir o un mal o un castigo para regular y encauzar conductas jurídicas. Pero esta conducta es necesaria, pero a su vez es también limitada por una serie de principios constitucionales. En ese orden de ideas, la capacidad de sanción debe ser monopolizada por el Estado. El Estado solamente debe castigar una sola vez, y eso se expresa en un criterio de amplio desarrollo que se conoce como el nem bis in idem o non bis in idem en la jurisprudencia constitucional. Pero a su vez también, en este escenario de sanción y de potestad disciplinaria, el Estado se convierte en dos elementos, adquiere una doble vertiente, como juez y como parte en el proceso. Y esta labor de infracción o esta labor limitativa, restrictiva de derechos es más que todo un ejercicio de ponderación que hace la administración pública en el sentido que debe privilegiar, ¿qué cosa? El interés público, la seguridad jurídica frente a los derechos fundamentales de los particulares. En el Estado constitucional, señores, ninguna área está exenta o privada de control. Es una de las líneas matrices de la jurisprudencia constitucional. Pero además también el tribunal se ha encargado de desarrollar en la labor de interpretación del texto de la Carta Política, de que la Carta tiene una serie de elementos que se conocen ahora como la Constitución multinivel. ¿Qué significa? Cada elemento jurídico, cada disciplina jurídica tiene lo que se llama un programa y un subprograma. ¿Y dónde encontramos este programa sancionador, esta suerte de reflexiones en apostillas que hace la Constitución? En el artículo 43 y 44, cuando dice el poder emana del pueblo y quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones que la ley establece. Ahí encontramos principalmente la fundamentación expresada como un valor o como un principio en el ámbito de la capacidad sancionadora. En esta abundante jurisprudencia hemos encontrado una serie de principios que son estos de acá. El principio de legalidad, el principio versus el elemento de la compatibilidad normativa. Yo les pido que si me pueden acompañar con la presentación que está a su costado, por favor, para que tengan un mayor nivel de entendimiento. El segundo es el principio de taxatividad en el derecho administrativo sancionador, el principio de motivación y finalmente el principio de proporcionalidad. Con respecto al principio de legalidad, en materia penal sabemos que este es un concepto de naturaleza absoluta, ¿no? Monopoliza el término de la legalidad en materia penal. Ninguna conducta podría ser tramitable, conocible, si es que no cumple con este primer requisito, principalmente uno de los más importantes en materia del derecho ordinario, ¿no? Este principio de legalidad significa a criterio del tribunal el cumplimiento de tres requisitos: la lex previa, la ley certera y además también el elemento de que la norma debe estar previamente establecida para la calificación del delito y además también del delito o la sanción, pero además que la conducta debe estar debidamente determinada para que esto esté aparejado a una eventual restricción del derecho fundamental. Pero a nuestro entender, y eso nos diferencia de una visión ordinaria de la ley, el principio de legalidad a criterio del tribunal debe estar sometido a un control de compatibilidad y a coherencia normativa. La norma per se siempre cuenta con el principio de presunción de legalidad y algunos hablan de presunción de constitucionalidad. La norma es válida en tanto y en cuanto no haya sido derogada por el Tribunal Constitucional y la norma adquiere una vigencia general en tanto no sea cuestionada por las vías especiales ordinarias. Sí, pero esto para nosotros no es un requisito último. La norma es válida en el sentido que esta norma es compatible con la Constitución y con los principios que de ella se desprende. Ahí tenemos una gran diferencia. Entonces, no estamos hablando de vigencia, sino más bien estamos hablando de eficacia en un Estado constitucional. Este principio de legalidad, entonces, para nosotros debe ser debidamente compatibilizado, más aún cuando el principio de legalidad se extiende
por estos principios de lex certera, lex scripta y ley previa en el sentido del procedimiento administrativo disciplinario, porque ambos significan una restricción razonable, proporcionada y aparte razonada de algún derecho fundamental en ponderación con un bien jurídico protegido. ¿Cuál es? El interés general y la comunidad. Es decir, la capacidad de sanción se reconoce como necesaria. El Estado debe monopolizarla, pero esta no es ilimitada. Es básicamente limitada por estos preceptos de naturaleza constitucional. En el ámbito de este principio encontramos la motivación como un elemento esencial en la labor de sanción. Pero la motivación, más allá de formar parte de lo que se conoce en la jurisprudencia como elemento integrante del debido proceso formal, no tiene un reconocimiento implícito en la Constitución Política del Estado. No es un concepto absoluto, sino más bien es un concepto que se extrae de una interpretación necesaria del artículo 139 de la Constitución. Esta motivación necesaria generalmente se dice en materia judicial: sí señor, usted debe consignar los elementos, los fundamentos de hecho y de derecho, la tipicidad, es decir, el encuadramiento de la conducta en la norma correspondiente. Pero ya el tribunal, el TC, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que la motivación principalmente implica ¿qué cosa? Los siguientes elementos. Número uno, una motivación necesaria, una motivación suficiente, una motivación interna y una motivación externa. ¿A qué me refiero con esto? Una motivación necesaria, es decir, que exista la exigencia de manera formal y material para que el ente, en este caso sancionador o el ente penal, tenga entonces que precisar las razones de derecho que al final concluyan con la restricción de este derecho. La fundamentación es suficiente, es que esto además no responda al elemento minimalista que lo que nos hablan los teóricos en materia penal, sino que debe ser una fundamentación, digamos, amplia, que fundamente, que justifique esta decisión de restricción. En el caso de la motivación interna, el juez se autovincula con su propia decisión. El juez defiende su decisión en virtud de los postulados que deben ser claros y precisos. Y externa, en el sentido de que esta decisión va a servir obviamente para que sea cuestionada en sede judicial, cumpliendo con ello la doble instancia. Entonces, 4 elementos a criterio del tribunal constituyen los elementos de la capacidad de esta motivación del derecho sancionador. Pero repito, es un contenido implícito no necesariamente desarrollado en la Constitución y que entonces ha sido, a criterio del tribunal, desarrollado en abundante jurisprudencia. Con respecto al principio de taxatividad, muy conocido en materia penal, nosotros lo entendemos como una garantía constitucional. La taxatividad, contrario al elemento enunciativo, nos dice pues que la norma, aparte de ser certera, previa y escrita, ¿no?, debe ser una norma correctamente interpretada, pero que en materia administrativa y penal, ¿no?, esta significa ¿qué cosa? Una necesaria precisión de los artículos correspondientes. Es una manifestación, el principio de taxatividad es una manifestación o concreción del principio de legalidad. Pero este principio de legalidad, como ustedes han visto, ha sido debidamente morigerado o interpretado por el tribunal, dándole un alcance principalmente constitucional. El otro principio, también desarrollado por el Tribunal Constitucional, es aquel que tiene que ver con las cláusulas determinadas, las cláusulas indeterminadas o abiertas, proscritas en materia penal y proscritas también por añadidura en el procedimiento administrativo. Es decir, no puede aplicarse sanción ni aplicación de pena, ¿no?, por normas extremadamente abiertas, imprecisas, generales. Ahondar en esto también es señalar de que el tribunal ha dicho que cualquier restricción de los derechos fundamentales o limitación de estos solamente debe hacerse por ley, mas no por reglamento. No se puede invocar para la restricción de un derecho únicamente el correlato de esta conducta en un reglamento. Otro elemento importante acá es entendido como el principio que tiene que ver con el test de proporcionalidad. Una creación
no del Tribunal Constitucional peruano, sino que viene ya de raigambre y de desarrollo en otros tribunales constitucionales, llámese el tribunal italiano, alemán, español, es decir, la jurisprudencia en el derecho comparado. Me parece que es uno de los más importantes aportes que ha hecho el Tribunal Constitucional en materia de resolución de conflictos en derechos fundamentales, el llamado test de proporcionalidad, ¿no? No confundir esto con la ponderación. El doctor Robert Alexy decía, uno de los más importantes filósofos jurídicos de la época, decía que la ponderación en el fondo, ¿qué cosa es? Sopesar los contenidos de los derechos fundamentales, mientras que la interpretación es determinar el valor de los derechos fundamentales en un conflicto. Y entonces nos encontramos frente a esto, a lo que se llama el test de proporcionalidad. ¿A qué nos referimos con este llamado test de proporcionalidad? Es una técnica argumentativa de naturaleza compleja por la cual el tribunal determina, después de una serie de exámenes, en principio son 3, pudieran ser 5, son 3, pero pudieran ser 5, porque ahí la jurisprudencia es cambiante y cimbriante. Este test de proporcionalidad principalmente establece la correcta relación de la preferencia de los derechos. Es decir, estamos frente a una labor del juez constitucional o del instructor administrativo en asignarle determinado valor, ya sea a un principio o a un derecho. Generalmente el test de proporcionalidad en la doctrina en el derecho comparado se aplicaba a principios, ahora se aplica a derechos, pero también puede haber esa alternancia, derecho contra derecho, principio contra principio o principio contra derecho y así sucesivamente. ¿Cuál es la importancia de este test de proporcionalidad? Es reducir el margen de discrecionalidad por parte, en este caso, del ente administrativo que aplica una sanción o de un juez penal que establece una restricción en el ámbito ordinario. Pero además, en virtud de este test de proporcionalidad, se verifica las posibilidades fácticas de actuación de los derechos. Encontramos, por ejemplo, en casi la mayoría de ordenamientos administrativos, penales, laborales y demás, la incorporación de este llamado test de proporcionalidad. En el Código Penal existe, pero ¿a raíz de qué? De la jurisprudencia constitucional. En las normas laborales, cuando tenemos que aplicar una sanción, debemos ver efectivamente una correspondencia entre medio, fin o fin. Estos temas del test de proporcionalidad se ha vuelto en los últimos años una moneda común, poco desarrollada por los entes administrativos, pero bien ya asentada en la jurisprudencia constitucional. Ojo, repito, no confundir el llamado test de proporcionalidad con la denominada ponderación. Ambos son mecanismos de solución de conflictos. Este test, como les dije hace un rato, involucraba varias etapas. Inicialmente son 3 y eventualmente en algunos casos especiales pueden adquirir hasta 5 modalidades. Una primera manifestación de esto es el principio de idoneidad. Este principio de idoneidad, primer elemento del test, habla de una relación medio-fin. Significa entonces que deben entonces utilizarse los medios adecuados, apropiados, idóneos para la obtención de un fin jurídicamente relevante. En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál será el medio? La aplicación de la sanción. ¿Cuál será el fin? Aplicar el castigo. Es decir, el castigo debe ser idóneo o ciertamente, si cabe el término, proporcional ¿a qué? Al bien jurídico puesto en peligro o a la conducta atribuible al trabajador. Una relación medio-fin. El segundo elemento de este llamado test de proporcionalidad es el llamado principio de necesidad. Acá nos encontramos con una relación de medio-medio. Es decir, acá nos encontramos que hay posibilidades de aplicar una conducta, una sanción menos gravosa. ¿De acuerdo? Es posible que en la tramitación de un procedimiento administrativo disciplinario, el ente que tiene que aplicar esta restricción puede optar por una sanción menos leve, menos perjudicial o menos gravosa. Una relación de medio-medio. Y finalmente tenemos
el llamado test de proporcionalidad in stricto sensu. Esto ya no tiene que ver con medio, sino con medio fin. Este test, digamos, de manera muy resumida nos dice, cuanto más es la mejora, la optimización del derecho, más debe ser el fin constitucional. Es decir, la última ratio, la protección del derecho fundamental. Estos tres elementos, examen de necesidad, examen de idoneidad, examen de necesidad y examen de proporcionalidad, son elementos indispensables principalmente en la tramitación de derechos porque incluye una nueva forma de resolver conflictos, además de la interpretación y además de la ponderación como mecanismo independiente. Otro elemento, ciertamente que el Tribunal Constitucional lo ha constitucionalizado y que lo ha recogido de la norma internacional, es aquella que se refiere al juez imparcial. Claro, en este punto, la primera remisión es evidentemente a la Constitución, ¿no? Pero como un contenido implícito, no explícito. El juez imparcial es una creación de la Convención Americana de San José, Costa Rica, artículo 8.4. Dice, todo ciudadano debe ser sometido en un proceso judicial, administrativo, de cualquier índole, a un juez independiente e imparcial. Entonces, esto no es otra cosa que el tribunal lo ha, de alguna manera, aplicando una suerte de control difuso de convencionalidad, digamos, recoger este principio como un elemento sustancial. Otro, por ejemplo, el estándar básico de motivación. El estándar básico de motivación debe estar orientado principalmente a el hecho de garantizar la seguridad jurídica. Es decir, que exista al menos elementos de predictibilidad que garanticen a una persona que está involucrada o que está sometida a un proceso, que tenga una cierta idea o una aparente certeza de que el proceso va a terminar de una u otra parte. El elemento del estándar de motivación. Otro elemento más importante es el derecho del instruido, ¿no?, a contar con la comunicación previa y detallada de la acusación. Ese es un concepto principalmente que encontramos en la Constitución en materia penal, cuando reza y dice que aquel procesado detenido debe ser informado previamente de manera clara, oportuna, precisa y completa de los elementos que han motivado ¿qué cosa? Esta detención o esta privación de libertad. Esto el tribunal lo ha entendido, que de manera amplia también es aplicable al procedimiento administrativo sancionador. Es decir, que aquella persona que es sometido a este proceso debe ser permanentemente informado, claramente advertido y notificado en el cumplimiento de todas las etapas de este proceso. Hacer lo contrario significaría situar al administrado en una situación evidente de indefensión, que el tribunal ha dicho, la indefensión significa la falta de posibilidad de hacer valer este derecho en la vía correspondiente. Otro elemento sumamente importante en materia de los principios, en materia de la jurisprudencia, está el entendimiento del debido proceso. El debido proceso, como ustedes saben, es un elemento de naturaleza compleja que representa un faz de principios y valores desarrollado por la jurisprudencia. Pero este ha tenido, como ustedes saben, un desarrollo interesante. Desde el año 96 únicamente se conocía uno, el debido proceso formal, aquel que incluye tres elementos: derecho de defensa, jurisdicción predeterminada por ley y tutela judicial efectiva. Posteriormente, con el avance de la jurisprudencia ya por el año 2000, ya se hablaba de un debido proceso sustantivo, aquel que tenía que ver que no necesariamente deben cumplirse estos tres elementos anteriores, sino que además que la decisión sea justa, sea razonable y sea proporcional. Un avance en la jurisprudencia. Ya cuando entra en vigencia la ley del procedimiento administrativo en general, ya el tribunal desarrolla el llamado debido procedimiento administrativo que le brinda una base más amplia para crear en esa sede el debido proceso coactivo, por ejemplo, una modalidad del debido proceso, y finalmente el debido procedimiento administrativo, como una creación jurisprudencial. Pero lo importante de esta creación del tribunal es que el debido proceso, a criterio de
tiene tres momentos: antes, durante y después. Y debe evaluarse a la luz de la intensidad, mas no así de la ausencia en cualquier procedimiento administrativo sancionador. Ahora en adelante voy a dedicar, de lo que resta mi charla, a comentar con ustedes algunos casos importantes en jurisprudencia constitucional vinculada al procedimiento administrativo. Uno de ellos, por ejemplo, el más recurrente, desde el año 96, era aquel que mediante un proceso de amparo constitucional se cuestionaba o se enervaba las resoluciones últimas recaídas en los procesos administrativos disciplinarios. ¿Cuál era la causa invocable? Señor, no se ha cumplido en primer término con el procedimiento, me refiero en preciso a la norma en el sector público, no se ha cumplido con el procedimiento de que el titular del pliego emita la resolución correspondiente que conforme en la Comisión de Procesos Administrativos, es decir, un representante de los trabajadores, de recursos humanos y titular del pliego. No se ha cumplido. Entonces, si ocurría esto, la resolución se publicaba tiempo después y con eso no se cumplía la lex certera. Por lo tanto, ese proceso era efectivamente violatorio a los derechos fundamentales. Otro era, por ejemplo, la falta de cumplimiento en los plazos y términos, ¿no? Que el tribunal inicialmente lo entendía como plazos perentorios, plazos últimos. Sin embargo, este criterio, como vamos a ver más adelante, ha cambiado. Entonces, la carga mayor de demandas y amparo al respecto era, por un lado, la indebida conformación y segundo, el incumplimiento de plazos, instancias o trámites al interior de este tipo de procesos. Entonces, ahí había un tema interesante, por ejemplo, que se presentó. Se dijo, el proceso disciplinario administrativo debe, desde que se inicia, ¿no?, con la debida notificación y el cumplimiento de plazos y trámites, debería culminar en 30 días. ¿No es así? En 30 días. Pero el tribunal dijo, bueno, hay algunos casos, y esto debe ser no en una apreciación en concreto, sino en abstracto, sino en el caso en concreto, que podría excederse en 30 días. Es decir, dentro de un plazo razonable. No decía cuánto, no decía 40, 50, 60, simplemente el tribunal decía un plazo razonable. Criterio que a la luz de la jurisprudencia tampoco ha sido definido. El tribunal le ha dicho, el plazo razonable depende de tres cosas: conducta del imputado, naturaleza del proceso y actividad de las partes. Así que es un plazo definitivamente indeterminado. Un concepto que lo ha traído de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y que la Corte Interamericana lo trajo en su momento de la Corte de Estrasburgo. Un concepto indeterminado. Pero el tribunal ha dicho, excepcionalmente, se puede ampliar el plazo de 30 días, lo que no significa una dilación indebida al proceso o lo que no significa el incumplimiento del plazo razonable. En general, nuevamente ahí estamos frente a un contenido implícito en la jurisprudencia constitucional. Pero ahí encontramos que el tribunal entonces morigera o interpreta la norma, esta norma con respecto al plazo, y dice puede excederse más, y eso lo hace como consecuencia de que en el tribunal español ya había hablado de un principio, el principio de congestión administrativa, en el que la administración pública podía tomarse un plazo mayor para resolver una controversia de manera compleja. Un criterio ahí importante que significa una modificación de la norma de derecho público. Otro elemento importantísimo, acá jurisprudencia, y acá estoy precisando el tema de el criterio jurisprudencial con respecto al número de la sentencia. El otro tema es este de acá, que tiene que ver sobre el control constitucional de los actos administrativos. Este criterio jurisprudencial es importante porque nos dice, el Tribunal Constitucional considera que una exigencia en un proceso administrativo sancionador debe ser, que duda cabe, la motivación interna, externa, necesaria y completa. Sí, pero eso no se agota cuando estamos hablando frente al amparo de una capacidad sancionadora, test de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Es decir, el examen de idoneidad, necesidad extraordinaria y el examen y el test de proporcionalidad in stricto sensu. Es decir, el tribunal dice, no es suficiente que motives, sino además que apliques ya sea una ponderación de derechos o en una ponderación de principios, pero además que apliques este principio de proporcionalidad o de razonabilidad.
Con respecto a los supuestos de aplicación del test de proporcionalidad, hay un caso interesante que solamente lo voy a señalar porque la verdad el tiempo es tirano. El caso del señor José Antonio Álvarez Rojas, un efectivo de la Policía Nacional que fue puesto de la situación de actividad a la retiro supuestamente por desarrollar una conducta abiertamente homosexual. ¿De acuerdo? La razón fue, en primer término, de que ese señor no había pedido permiso para casarse. Pero después de lo fluyen de las investigaciones y del cuadernillo del TC, de que el señor al final fue separado por mantener una conducta homosexual. Bueno, ahí el tribunal dijo una cosa clara. Señor, una cosa son los cuestionamientos nacidos en el ámbito legal, es decir, de la norma propia de la Policía Nacional que establece que cualquier efectivo deba pedir permiso para casarse, que es una disposición de orden legal. Y lo otro sí es parte de un derecho fundamental, es decir, a no ver una restricción de su actividad por el hecho de una conducta homosexual, que nada tiene que ver con su actividad. Entonces ahí el tribunal dice, señor, cuando estamos frente a derechos fundamentales vinculados a un proceso administrativo, la vía constitucional. Si no, debe haber entonces una derivación a la vía ordinaria, toda vez que no existe el llamado contenido esencial del derecho fundamental. Interesante jurisprudencia esta del señor José Antonio Álvarez Rojas del año 2006. Otro caso paradigmático, la incorporación de los principios pro homine, pro actione y pro libertatis, favorum processum, como un parámetro de interpretación del Tribunal Constitucional. Una sentencia bastante antigua, la sentencia recaída en el expediente 625 del año 98, en el caso del señor Juan Alarcón Meléndez, un juez de la ciudad de Chachapoyas que tenía un reclamo pendiente porque fue destituido del distrito judicial, y entonces él plantea su recurso, él plantea un pedido ante la instancia judicial y la instancia judicial no lo responde. Sí, pero recordemos que en esa época la norma decía que el interesado podrá esperar el pronunciamiento expreso de la entidad, y él planteó su demanda de amparo 4 años después, lo que a criterio del Poder Judicial lo entendió y dijo, no señor, el señor ha consentido la agresión, por lo tanto la demanda es extemporánea, incurre en caducidad. El tribunal dijo, no señor, la norma administrativa debe interpretarse en favor del principio pro actione y pro homine pro libertatis, es decir, aplicar el principio de unidad de la Constitución y no otro tipo de interpretación, llámese una interpretación institucional, tópica, legal, administrativa. La interpretación que más favorece al derecho es la interpretación constitucional. Es decir, la primera vez que el tribunal incorpora estos principios en materia constitucional. Y tenemos otro caso, que es el de la doble vertiente, de un elemento también recurrente en materia del proceso administrativo sancionador que se conoce como el nem bis in idem o el non bis in idem. Nem y non. Hay una discusión terminológica al respecto. Bueno, no vaga, no insulsa, no sosa, sino justificada. Nem bis in idem o non bis in idem. Nem bis in idem cuando estamos hablando de sanción y non bis in idem cuando nos referimos a castigo. Sanción, ámbito administrativo. Castigo o pena, ámbito judicial. El tribunal ha dicho, señor, el Estado debe monopolizar la capacidad de sanción. Sí, pero esta sanción solamente debe ejercitarse una sola vez. Hacer lo contrario significaría un exceso de poder y una situación arbitraria del Estado, que cuenta con todas las garantías procesales y aparte es la parte más fuerte en todo proceso. El tribunal ha dicho que en el caso del nem bis in idem, ¿de acuerdo? Del nem bis in idem, otro elemento que no tiene un correlato en la Constitución es un contenido de naturaleza implícita. El tribunal ha dicho que tiene una doble manifestación o una doble vertiente. Una vertiente formal o sustantiva que se refiere a aquella precisión contenida en la Constitución que dice que no puede juzgarse una persona 2 veces. ¿De acuerdo? Lo que se conoce como la cosa juzgada penal. Y en el ámbito material, ¿no? En el ámbito material dice el tribunal que el nem bis in idem significa que una persona no puede ser sancionado 2 veces por un mismo hecho. Cosa distinta, ¿no es así? Esta segunda precisión significa entonces que acá estamos frente a 2 situaciones, un ámbito administrativo y un ámbito penal. El tribunal ya en reiterada jurisprudencia ha dicho, señor, cuando estamos frente a esa disyuntiva, hay que aplicar lo que establece el 230 de la LPGA.
no se puede aplicar una sanción simultánea o sucesiva a un hecho en concreto, ¿no? Y entonces, cuando estamos frente a esta misma conducta, mismo hecho, sometida a dos vertientes, ahí el tribunal, en el caso, por ejemplo, un caso emblemático en la jurisprudencia, recuerdo el caso de Israel Ramos Colque, el caso emblemático en la jurisprudencia en materia de nem bis in idem, ha dicho, señor, cuando estamos frente a un hecho, sí, pero este es sancionado en la misma instancia, no hay nem bis in idem, es decir, en el ámbito penal o en el ámbito administrativo, no hay nem bis in idem. Hay nem bis in idem cuando al mismo hecho, ocurre una doble restricción, pero entonces hay que ver también cuáles son los elementos de este nem bis in idem. Si hay entonces, con respecto al hecho, dos disciplinas jurídicas, la administrativa o la penal, el tribunal ha dicho, debe hacerse cargo o debe haber una prevalencia del derecho penal frente al derecho administrativo. Debe haber una prevalencia del derecho penal con respecto al derecho administrativo. Este concepto del nem bis in idem, no tiene pues un criterio uniforme. Han habido ciertamente varios criterios al respecto, pero lo importante es señalar que el tribunal con respecto a este tema ha dicho, el Estado solamente debe castigar una sola vez. Al respecto también ha señalado, añadido el TC con respecto a este nem bis in idem o non bis in idem, que tienen finalidades distintas. Por lo tanto, no pueden considerarse como una sola sanción. ¿Cuál es la finalidad del proceso penal? Determinar la responsabilidad objetiva en determinado proceso. ¿Cuál será la finalidad del proceso administrativo? Determinar, de acuerdo a la norma correspondiente, al marco jurídico correspondiente, cuál es la responsabilidad dentro del marco de una norma pública. Por lo tanto, si estamos frente a finalidades distintas, no hay nem bis in idem, ¿de acuerdo? Otro tema también de desarrollo interesante en materia de jurisprudencia constitucional. Como ustedes han visto, los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional en materia del proceso administrativo disciplinario responden ¿a qué? A una serie de jurisprudencias dadas desde el año 96 hasta el año 2004. Ya a partir del 2004, el tribunal comienza, en virtud del artículo 7 del Código Procesal Constitucional, a desarrollar y a aplicar esto a partir de los llamados precedentes vinculantes. Pero el criterio es claro, debemos partir de la interpretación de la Constitución. Número 1, el Estado monopoliza la capacidad de sanción. La capacidad de sanción ilimitativa de derechos es una facultad necesaria e indispensable que significa la ponderación de derechos fundamentales, es decir, la aflicción, la aplicación de un mal, de una restricción o limitación de un derecho frente a la preferencia de ¿qué? De lo que se conoce como el interés público, a efectos de garantizar la seguridad jurídica. Estos criterios jurisprudenciales no lo encontramos pues de manera clara y precisa, deben ser interpretados y advertidos y de alguna manera extrapolados en el ámbito penal, en el cual tiene un desarrollo más amplio que el derecho administrativo, pero por estas disposiciones y criterios interpretativos del tribunal deben ser aplicados en el procedimiento administrativo sancionador. Finalmente, no existe pues en materia de la jurisprudencia constitucional, más allá de estas pinceladas o estos criterios que podríamos considerar aislados, porque no son numerosos, es uno que otro a lo largo de estos diversos colegiados en la magistratura constitucional, existe sí, efectivamente, criterios uniformes, pero estos criterios uniformes deben aplicarse, como dice el tribunal, en el caso en concreto, no en abstracto. Y este criterio obviamente puede cambiar, y ha cambiado. ¿Y ha cambiado en virtud de qué? No en virtud de la exigencia exegética del Código Procesal. Ha cambiado porque el tribunal, como en todos los casos, materia civil, administrativa y en todas las materias que conoce, ha desarrollado estos últimos años un concepto que me parece a mí fundamental, que se llama el principio de autonomía procesal constitucional. Es decir, aquella facultad que tiene el tribunal de modular procesalmente los efectos de la sentencia. Primera concepción. Segundo, preferir el fondo sobre la forma en los procesos de la libertad en amparo, donde se evalúa este proceso administrativo disciplinario. Y tercero, la aplicación de reglas jurídicas que se conocen como precedentes vinculantes. Es decir, no hay criterios absolutos, señores, en materia de jurisprudencia. Todo es relativo.
principalmente en virtud de este principio de autonomía procesal constitucional. Sin embargo, ha sido una jurisprudencia rica, abundante y principalmente optimizadora. Y el principal aporte que consideramos para cerrar este pequeño compartir de experiencias es este desarrollo, al menos en jurisprudencia, más no en el código, de este llamado test de proporcionalidad. Algo que es aplicable a todos los casos, en los cuales haya necesario reconocimiento de los elementos fácticos de todo derecho. ¿De acuerdo? Yo con ello termino mi intervención. La verdad me hubiera gustado tener más tiempo. De todas maneras, agradezco la gentil invitación del Ministerio de Justicia para compartir estas experiencias jurisprudenciales en torno al proceso administrativo disciplinario. Muchas gracias.